Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos al Estadio Johan. En esta ocasión me junto con mi querido, con el gran Javi Roldán. ¿Cómo estás, señor? Hola, David, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, Javi, estábamos hablando off the record cuándo fue la última vez que nos juntamos aquí en el estadio para hacer una charla. Justamente quería hablar contigo ahora de la figura de Xavi y justamente la última vez que hablamos el vídeo tenía un gran peso en esa figura. Nos juntamos el 7 de febrero de 2022 después de una contundente victoria contra el Atlético de Madrid, un 4-2, que nosotros, bueno, concretamente tú, catalogabas de que era una victoria de peso y de que el Barça había sido dominador en ciertos tramos del partido, y era una victoria que la vivimos, para entendernos, Javi, con cierto optimismo, pero con cautela. Venían posteriormente el Nápoles, venía el Real Madrid. Al final el objetivo principal de ese tramo de temporada, de esa media temporada, digamos, era entrar en Champions. Se consiguió. Esa victoria, digamos, que se refrendó contra el Nápoles y contra el Real Madrid, pero hubo el batacazo del Eintracht de Frankfurt. Entonces, básicamente, el vídeo de hoy es para que tú me expliques si aquel punto de inflexión que preguntábamos en la miniatura de aquel vídeo se está dando, o crees que hay un cierto estancamiento con la figura de Xavi en perspectiva a lo que se vivió en ese momento. Bueno, David, yo creo que Xavi ha hecho bastante... A ver, no es una evolución que tú veas absolutamente en ascenso, como que el equipo sea mucho mejor cuando llegó Xavi, pero es que yo considero que depende mucho también del nivel de los futbolistas que tiene, y en aquel momento era inflexivo porque fichamos a buenos futbolistas y Xavi estaba consiguiendo con esos futbolistas que el equipo engranara adecuado al nivel que tuvo. Luego cayó contra el Eintracht porque realmente tampoco el Barça tiene ha tenido desde Xavi los 3 años una plantilla tan preponderante como para que otro rival de un nivel medio alto, un Arsenal o Eintracht quizás sea un poco más bajo, un Nápoles, no pueda eliminarnos de cualquier competición, ¿no? Entonces, la temporada siguiente, que parecía que era un poco de ascenso, también se contrataron a más futbolistas y ciertamente creo que ahí sí vi algunos detalles positivos en cuanto a el acople del equipo de Xavi, que todo no se le escapa a nadie, ¿no? Que es el de los 4 centrocampistas, y que yo creo que eso es interesante en cuanto a considerarlo en la evolución de un equipo, porque fue un contradogma de Xavi. Xavi siempre era tradicional, un entrenador que trata de respetar la tradición pura del Barça, jugó con extremos, lo que él vivió, ¿no? Pero aquí ya dio un poco su brazo a torcer en favor de los futbolistas, ¿no? De los futbolistas que teníamos. Veía que con 2 extremos y los 3 medios, con Busquets veterano, con Pedri muchas veces lesionado, con De Jong que no terminaba de encajar como interior, pues vio que esa no era la solución. Él primeramente insistía en De Jong de interior para llegar al área, luego a Gavi también, pero vio que no había suficiente, o a mi juicio, ¿no? Lo que yo creo es que él vio que no había suficiente nivel de futbolistas como para dominar partidos con ese 4-3-3 tan clásico que él a priori trata de implantar, ¿no? Entonces hizo una serie de variantes que le salieron bien, David. Entonces hasta ahí veo evolución. Veo cosas con sentido, cosas sensatas de Xavi que me hacen pensar bien en él. Pero luego empieza la temporada nueva y veo que vuelve a insistir en conceptos sin contar con los jugadores, ¿no? Entonces esto es lo que me hace otra vez ser un poco, no tener la certeza de que Xavi está quizá analizando, o lo que yo considero, ¿no? Analizando el juego desde lo que realmente tiene, sino que lo de los 4 centrocampistas fue un poco, en cierto modo, casual, y ahora cree, ya por ejemplo, ahora insiste muchas veces también los 4 centrocampistas, pero a lo mejor tiene más variantes para hacer otra cosa, pero él sigue sin adecuar, digamos, todo el rato el equipo al jugador que tiene, ¿no? A ver ahora con Cancelo y con Joao Félix lo que trata de hacer. Pero yo, en cuanto a evolución de equipo, no he visto mucha, pero sí he visto detalles que me hacen pues ser optimista en cuanto a que el Barça puede, pues, a ver,
puede alcanzar el nivel que puede, ganar una liga, competir la Champions según los equipos que le toquen. Seguramente si le toca un Bayern, ni Xavi ni nadie va a conseguir derrotarlo, ¿no? Porque el nivel de futbolista es mucho mayor y el entrenador es un buen entrenador, ¿no? Como puede ser Xavi, como puede ser cualquier otro que lleve un equipo de primer nivel, ¿no? Pero, pues no sé, David, en relación a aquello, ¿era un punto de inflexión? Pues seguramente no lo era tanto como dijimos, ¿no? Porque luego se demostró que nos eliminaron y muchas veces después en la victoria, que fue aquella del Atlético de Madrid, nos venimos mucho arriba, ¿no? Todas las personas, no solamente los culés. Pero quizás sí hay cosas a destacar y cosas pues que todavía no hacen que uno sea optimista, pero sigo diciendo que los detalles positivos que le he visto sí me hacen tener esperanza en esta temporada, sobre todo con la llegada de Joao Félix, de Cancelo, que eleva el nivel de la plantilla, que al final es lo más, para mí, ¿no? Lo más importante. En aquel momento valorabas mucho las variaciones tácticas que iba haciendo Xavi jornada a jornada, como adaptándose un poco al contexto que tenía, a los jugadores, como que era un entrenador maleable y que potenciaba a sus jugadores. Estamos, recordemos, contextualizando, en aquella media temporada, para entendernos, después de llegar Ferran Torres o Aubameyang. ¿Crees que cuando consiguió encontrar un equipo, digamos, competitivo en Liga, que es quizá lo que le dio la temporada pasada, esa solidez, digamos una solidez entre comillas, porque era una solidez más de números, más de datos, que no una realidad al uso, lo consiguió a raíz de lo que explicabas tú de los 4 centrocampistas, de proteger a Busquets, de intentar a lo mejor darle a Frenkie de Jong su mejor contexto, pero a partir de ahí, digamos que ha habido un cierto inmovilismo. Tal como te escucho a ti hablar ahora, digamos que no sé si te escucho con una voz un tanto decepcionada, a no quizás el optimismo que te escuché hace un rato en el vídeo aquel que hablamos, que lo catalogabas de ese entrenador moderno, comparándolo pues con Nagelsmann, con Tuchel, de entrenadores que se pueden adaptar a sus jugadores, a la excelencia, buscar siempre lo mejor en cada partido, y quizás ahora no tienes tanta esa percepción, quizá Javi. Sí, te decía antes de iniciar la grabación, David, que mi pensamiento ha cambiado no solo con respecto a Xavi, sino con respecto bueno, al fútbol en general o al fútbol en cuanto a entrenadores y futbolistas se refiere. Desde aquella última charla, que fue hace 2 años, que tampoco es demasiado, pero ciertamente yo antes miraba mucho el fútbol desde el punto de vista del entrenador que soy y de los entrenadores, ¿no? Porque crecimos quizá con Cruyff y luego nos llegó Guardiola y pensamos que ellos eran los mejores entrenadores de la historia, los que habían hecho posible que el Barça. Bueno, pues entonces cuando en aquella charla yo veía que Xavi hacía muchas variantes, por ejemplo, hay una cosa muy famosa que hizo que le salió mal, pero bueno, fue un intento de cambiar un plan de juego, porque eso sí, por ejemplo, ahí te lo comparo mucho con Guardiola. En esa época yo al tener esa tendencia a compararlo con Guardiola es un entrenador que intenta siempre pensar cosas nuevas. El equipo, aunque repita, digamos, los jugadores, siempre hay algún matiz, ¿no? Que lo hace, a mi juicio, interesante desde el punto de vista del entrenador. Y a Xavi le veía, te decía en este caso, el marcaje individual que hizo al Villarreal con Eric García, no sé si te acuerdas, un marcaje hombre a hombre, que eso ya hace mucho tiempo que no se veía. Entonces yo lo veía desde el punto de vista de mirada del entrenador, lo veía esa riqueza. Pero analizado hoy día, yo creo que por mucho que ese entrenador haga esas variantes, si no están acorde a los futbolistas, es inadecuado. En este caso, el marcaje fue de Eric García. Entonces, un marcaje de Eric García sobre alguien seguramente no es lo más adecuado del mundo, porque Eric García ni es rápido, ni es contundente, ni es nada. Entonces, ahí pierde un poco, a mi juicio, el mirar el fútbol desde el concepto de juego, del marcaje al hombre, de esta es la estrella rival, pues vamos a poner una marca. No, una marca no, vas a ponerle a Ferrer, que es una marca buena. Entonces, él tenía unas ideas que a mí me convencía hace 2 años y que ahora quizás eso no me convenciera. Y es cierto lo que tú dices, que va en esta onda. Cuando encontró los 4 centrocampistas, ya casi siempre hacía lo mismo, pero replica el dibujo, los 4 centrocampistas, da igual quién sea el centrocampista que juegue. Entonces, eso es algo que a mí no me hace, es lo que me hace ser un poco escéptico con él. Porque sí me gusta el hecho de que variase su idea fundamental para encontrar él pensó, con 3 centrocampistas no le podemos, por mucho que queramos dominar y ganar, os está demostrando que no podemos dominar y ganar partidos importantes como queremos, como el Barça clásico, modelo combinativo, campo rival, lo que decimos, ¿no?
lo que siempre se dice, que eso es lo que intenta Xavi llevar a cabo, pues no podemos. Pues sumando ese 4 centrocampista, quitando un extremo, pues ya ganas ahí peso, ¿no? La superioridad numérica, pero aparte, digamos que estás aceptando la limitación que tienes tú, ¿no? Entonces estás analizando el juego desde la limitación de centrocampistas que tienes y estás sumando a uno más. Bueno, pues es una variante que en ese momento quizá valga. Pero hoy en día, a lo mejor si cuentas, bueno, ya no tenemos a Busquets, lamentablemente. Vamos a decir Romeu, Gundogan y Pedri, pues quizás ya sí puedes volver a jugar de otro modo, ¿no? De otro modo, sin necesidad de poner a Gavi, por ejemplo, ¿no? A un cuarto medio, poniendo a un tercer delantero. Entonces, ese es el paso siguiente que yo quiero ver si Xavi analiza otra vez, reanaliza la plantilla que tiene e intenta adecuarlo otra vez a los futbolistas, ¿no? Que es lo que yo creo que hizo bien con los cuartos medios, pero eso no quiere decir, como tú bien decías, David, valga la redundancia, que el sistema de 4 medios sea el sistema ideal. Aquí no hay ningún sistema ideal. Aquí el ideal es a ver los jugadores que tienes y a ver lo que haces. Entonces esa es la duda que me genera con Xavi, si va a querer, por haber ganado una liga con los 4 medios, fundamentalmente fue por eso, si va a querer mantener el dibujo por encima de los futbolistas o si va a pensar que a lo mejor, pues, manteniendo siempre los conceptos que a él le gusta de fútbol de amplitud, de fútbol de posición, de modelo combinativo, eso no va a cambiar, porque eso está bien que lo cambie, porque eso es esencia del Barça, no es esencia de Xavi. Entonces, eso sí verdaderamente es esencial del Barça. Entonces, a ver si Xavi, ahora con Joao Félix, con Cancelo, pues hace ese cambio, esa variante, ese matiz que mejora el equipo como lo mejoró el año pasado con el cuarto. Entonces, si esto sucede, creo que será pues una ganancia y una nueva evolución que me hará confiar un poco en Xavi, ¿no? Que quizá pues ahora todo el mundo, como tú me decías, no hay, entre ellos yo, no sabe uno si realmente va a ser un gran entrenador o no lo va a ser, ¿no? Eso está complicado y el optimismo que tenía al inicio, pues quizá yo ahora soy, pues eso, más dudoso, pero no solo por Xavi, sino David, porque mi punto de vista ha cambiado. Yo creo que ya el entrenador no es la persona que va a hacer ganar un equipo. El equipo lo van a ganar los buenos futbolistas que tengan y por eso seguramente el Barça gane la Liga ahora con Joao Félix y con Cancelo. Es decir, que tú, para hacer un poco de resumen de lo que has explicado, ¿crees que para tú reengancharte un poquito, entre comillas, a la propuesta de Xavi, como estabas en aquel momento, y para que el equipo haga una evolución, crees básicamente que hay que ya parar con ese estancamiento, digamos, que se ha producido con los 4 centrocampistas y, por ejemplo, digamos, eliminar un cuarto centrocampista, adquirir a Joao Félix, por ejemplo, como titular, Joao Cancelo en lateral derecho y hacer otra evolución que parece que es lo que necesita el equipo, lo que necesita el aficionado, porque al final, digamos que lo que se percibe, se gane o se pierda o se empate, es un sentimiento, digamos, entre hartazgo, aburrimiento, ¿no? Es una sensación que se va imponiendo. Y eso quizás para la figura de Xavi sí que puede debilitarla, porque Xavi vemos que ha sido muy fuerte contra el entorno en situaciones, digamos, muy complejas, pero que una persona con todo lo que implica Xavi Hernández se relacione con el aburrimiento y la falta de un juego propositivo, un juego asociativo, quizás sí que le lastra, ¿no? en su carrera como entrenador. A ver, yo no digo que tenga que cambiar el dibujo. A mí no me importa si siempre usa lo mismo. Yo eso no lo comparto contigo. La monotonía para mí no viene de la repetición. Viene de que el fútbol funcione o no funcione. Si funciona, pues lo repito 100 veces y me voy a entretener porque hay buen fútbol. Y tampoco digo que tenga que volver al 4-3-3 ni nada. Digo que teniendo a Joao Félix y a Cancelo, que son grandes futbolistas, tiene que buscar la manera Xavi, como buscó el año pasado, para que el equipo aproveche a los mejores futbolistas en el dibujo y del modelo combinativo, pero en el encaje, la complementariedad de los jugadores de los mejores que pueda. Entonces, si ahora mismo el equipo va a funcionar mejor con De Jong, con Romeu, con Gundogan y Pedri delante, con esos 4, pues funciona, pues sigue con ese, inténtalo y sigue con eso. Pero si no funciona, hay que buscar el encaje para que todos los mejores jueguen y el equipo fluya. No, a lo mejor fluye con el 4 centrocampistas, porque al final son muchos jugadores buenos. Los cracks tienen que jugar, Lewandowski tiene que jugar, Pedri tiene que jugar siempre, evidentemente, Gundogan tiene que jugar. Son los jugadores muy determinantes. Y luego, en el segundo escalón, en el que se encuentra pues De Jong, se encuentra Joao Félix, ojalá se encuentre Lamine Yamal, Rafinha un poco inferior, pues intentar que haya una complementariedad entre ellos
que no, en la que no prime el dibujo, sino que imprime la complementariedad entre ellos. Si Joao Félix va a jugar mejor solamente con un acompañante arriba, pues aunque se prescinda de los extremos, Xavi tendrá que pensar de alguna manera para que el equipo funcione mejor así, ¿no? Siempre intentando respetar esos cánones que respeta, que es, como tú decías, fútbol ofensivo. El Barça muchas veces, David, para mí no ha hecho ese fútbol ofensivo que demandamos porque no tenía nivel. Los equipos lo hundían atrás, a mi juicio. Intentaba proponer fútbol, pero a mi juicio los equipos tenían más nivel individual de futbolistas y lo llevaban atrás. En la temporada pasada casi todos los partidos que perdió el Barça de Xavi fue contra equipos de similar plantilla. Contra el Inter, contra el Bayern, uno contra el Real Madrid. Equipos que te pueden hundir. Si te sale un partido bueno, sale apartado a los jugadores mejores que los tuyos, pues son un nivel parecido e incluso superior en cuanto a jugador por jugador de una alineación. A lo mejor no de una plantilla, que es lo que le permitió al Barça quizá ganar la Liga, que estuvo muy regular y tuvo quizá más rotación que el Madrid y le permitió eso. Pero a fin de cuentas, los equipos que el Manchester United, los que más cara le plantaron, tenían nivel individual parecido. Entonces no es que Xavi para mí no ha rechazado nunca ese modelo combinativo y ese jugar hacia adelante, sino que según el partido, y esto para mí también es riqueza, se ha sabido adecuar, se supo adecuar a eso, ¿no? Así que en resumidas cuentas, lo que te digo, lo que te quiero decir es que si yo veo que con los jugadores nuevos Xavi busca la manera, sea el mismo dibujo, sea distinto, pero que encajen esos jugadores como tienen que encajar y el equipo va a funcionar, porque eso es, al final el fútbol es eso, los mejores futbolistas jugando de una manera complementaria, ¿no? Y bajo un estilo medio concreto que les beneficia a las características de esos jugadores, porque si vas a jugar combinativo, pones a Paulinho de volante, quizá no te va a costar más, ¿no? Entonces, eso. Si yo veo que aprovecha a esos jugadores y encuentra esa mejora, pues estaré de su parte y si no, pues me aburriré, sentiré monotonía, aunque haga muchos cambios, ¿no? Una pregunta, Javi. Has comentado todo esto que explicas. ¿Hasta cuándo hay que darle? Es decir, hay gente que nos estará viendo, entre comillas, y ciertamente desesperada un poco porque haya ese clic, porque haya ese cambio, porque haya esa adecuación de los grandes jugadores que posiblemente ha adquirido con los Joaos. ¿Qué margen tú crees que hay que darle a Xavi para que pueda adecuar esta plantilla al fútbol que necesita? Bueno, pues yo ahí sí me posiciono y sigo manteniendo mi pensamiento antiguo, y es que yo creo que a los entrenadores en los que se confía no se puede hacer como Quique Setién, que le des 4 partidos. Eso para mí no. Para mí hay que darle una temporada, porque la plantilla es nueva y porque se le has confiado a ese entrenador. ¿Qué sucede? Que si ahora Xavi se le va y deja a Pedri 10 partidos suplentes, pues dices tú, algo está pasando. Xavi, ¿qué pasa? Entonces, algo muy radical. Pero si no, yo creo que los entrenadores necesitan un tiempo. Y un tiempo no es desde que llegó, porque ha tenido 3 plantillas, que no sé si son 7 o 8 jugadores desde la primera plantilla. Es decir, sí. Eso no cuenta, evolución puede haber poca. Tampoco yo que crea muchísimo a día de hoy en que un equipo de grandes jugadores necesite mucho tiempo para compactarse. Yo creo que ahora mismo hay buenos futbolistas y que se pueden compactar en 2, 3, 4 meses, porque entre ellos se conocen. Si fueran jugadores más mediocres, o iba a decir más malos vulgarmente, pero mediocres, porque malos no hay ninguno en primera división, pues quizás sí necesitarían un tiempo mayor de acoplamiento, pero en este caso no se necesitan muchos meses. Pero yo soy partidario de que le dejen la temporada, aparte ha ganado la Liga. A mí es meritorio, David, nos habremos aburrido, pero ciertamente tiene mucho mérito esa regularidad que ha conseguido Xavi, sacar un rendimiento adecuadísimo a la plantilla que tenía. No tenía un grandísimo equipo, pero ganaba para 1-0, 2-0 y es lo que ha hecho. Buena solidez atrás, una buena zaga porque tenía muchos jugadores buenos y ha intentado, ha conseguido esa regularidad que le ha dado un título de liga, cosa que yo creo que es de agradecer, ¿no? Y a no ser que sea un desastre por cosas así muy radicales que no encuentre de ninguna manera el sentido, el Barça vaya en mitad de tabla, no juegue a nada, pues entonces ya habría que cambiar. Pero en realidad yo creo que si la cosa está que se ve un Barça, por ejemplo, ahora de 4 partidos ha ganado 3. No ha habido un fútbol brillante y ha empatado 1. Pero en realidad está por tramos, está saliendo el fútbol y va a faltar Pedri. Hay que jugar un poco también eso, que falta el mejor futbolista. Lewandowski todavía no ha entrado en onda, entrará. Entonces yo creo que yo le daría toda la temporada, David, aunque es cierto que muchas personas piensan que ya no es el entrenador que pueda relevar, ¿no? El prócer que pueda relevar a Guardiola, ¿no? En el sentimiento del Barça, pero yo creo que la justicia y la lógica dice que a un entrenador que las cosas no son un desastre porque
pueden salirte una cosa muy desastrosa y al final hay que cambiar, pero yo creo que hay que confiarle el proyecto de toda la temporada, ¿no? Eso es lo que yo creo que hay que hacer con Xavi, a no ser que pase, ya digo, David, algo muy radical, ¿no? Sí, has comentado que en la temporada pasada, por ejemplo, se cayeron en partidos contra el Inter, contra el Real Madrid, contra el Bayern, contra Manchester United, equipos que o son de un nivel superior en general, tanto en el 11 como en plantilla, o un nivel superior, perdón, o un nivel similar. Entonces, aparte de eso, siempre se ponía a veces el asterisco de que justamente en esos partidos se te caían 3, 4 hombres que te provocaban que sus sustitutos cambiaban radicalmente el plan. Es decir, ya no el nivel, que también, sino la tipología de jugador. ¿Crees que esta temporada hay menos excusas a la hora de que, por ejemplo, en la anterior, yo lo estuve revisando, contra el Real Madrid, que perdemos 0-4, una derrota muy contundente? Si no me equivoco, estaban de baja, no disponibles para ese partido, Pedri, Frenkie de Jong, Dembélé y Araujo. Si lo pensamos si en faltan esos jugadores, tú pones a Guardiola y pierdes 0-4. Opino parecido a ti, porque además las entradas pues fueron Sergi Roberto, que sí, es decir, cambiaba mucho el plan de partido, pero por ejemplo, si lo miras en la temporada actual, se te cae Araujo y posiblemente pues, pueda jugar Íñigo Martínez, pueda jugar Koundé, Christensen porque ha entrado Cancelo. En los dos centrocampistas que he comentado anteriormente, Frenkie y Pedri, pues puede jugar Gavi, puede jugar Gundogan, puede jugar Oriol Romeu. Es decir, que puedes poner 3 centrocampistas de un nivel importante. Se te cae Pedri, puede jugar Joao Félix. No es lo mismo, pero me refiero, no es que entre que sí o Sergi Roberto, a diferencia de que pierdas a Pedri. Y, por ejemplo, se te cae Dembélé, puede jugar Rafinha, puede jugar Lamine Yamal. Es decir, creo que en la plantilla te da menos pie, evidentemente, a perder contra un Bayern, un Madrid, un Manchester United que en aquel momento llegó en un gran nivel, o incluso un Inter que vimos que llegó a la final de la Champions. Puede ocurrir, tengas el 11 tipo disponible o no. Si no, me refiero más a que no tengas excusa a que tu propuesta no convenza. Sí, pero yo creo que vamos a analizar ese partido. Llega el partido del City este año, o el City, o el Bayern, el que sea, contra el Barça, ¿no? Entonces, al City le falta De Bruyne y Bernardo Silva. Y al Barça no le falta nadie. Si juegas peor y pierdes, para mí no tienes excusa. Pasa al revés. Llega el City con todo el equipo. Y al Barça le falta a Pedri. Si pierdes, para mí es lógico. Aunque tú varíes la propuesta, no puedes llegar al nivel de esa alineación del City. Para mí lo fundamental... Ahora, como tú dices, si se cae Gundogan, Gundogan es otro que no, pero si se cae De Jong, puedes reacoplar, porque no es un jugador fundamental, puedes pensar algo para que la cosa mejore y no lo haces, ahí ya para mí sí eres el culpable. Por ejemplo, tú estás jugando con 4 medios, se cae De Jong y lo que haces es poner a Sergio Roberto en su lugar. Cuando tienes a Joao Félix, por ejemplo, en el banquillo, vamos a poner, ¿no? Y pierdes, para mí el culpable, hay gran parte de la culpa de Xavi. Ahora, si adecuas la cosa para que sigan jugando los mejores y no haces un hombre por hombre o una cosa que no tenga sentido, para mí no tienes culpa aunque pierdas, porque realmente has hecho lo que podías. Después, pueden haber los matices de los entrenadores de si bueno, hoy pues el punto fuerte del City a lo mejor viene por esta banda, pues vamos a reforzar esto. Pero eso yo creo que hoy en día casi todos los entrenadores, con la pila de analistas que tienen, todas esas cosas la tienen muy... Por ejemplo, hablaba el otro día Xavi de que con Cancelo se puede hacer la superioridad numérica en el centro, porque un lateral centrocampista. Pero es que lo hace todo el mundo. Quiere decir, hoy en día el fútbol está tan estudiado que la superioridad numérica te la va a dar Cancelo porque es muy bueno y te va a valer esa superioridad. Si no, otro entrenador te va a contrarrestar con otro jugador y da igual la superioridad numérica. Si lo haces con Sergio Roberto te van a hundir. Si lo haces con Araujo no vale tampoco, por mucha superioridad. Vale porque tienes a Cancelo. Entonces yo creo que esos matices tácticos a los que le damos mucha importancia pueden tenerla, pero lo que al final para mí va a hacer, en definitivo, para el juicio de ese partido de ese entrenador, va a ser que la alineación con los disponibles sea la mejor que puede sacar. Entonces hay que estudiar el partido, la alineación, y luego ver si el otro rival era muy superior, según las bajas, o no era muy superior. Ahora, si el Barça con la alineación titular perfecta llega a jugar contra el Inter o contra alguno de ese segundo nivel, que no sea el Bayern, no sea el City, el Madrid inclusive ahora, que no tiene a Benzema y ha perdido muchísimo, pues ahí se debería dar un partido con los dos equipos buenos, un partido muy disputado. Pero si ya empiezas
a no aprovechar al 100% tus posibilidades en ese partido y pierdes la responsabilidad para mí si es del entrenador. Ese es mi punto de vista, David. Intentar analizar partido a partido, rival a rival, cuáles son las bajas, cuáles son las potencias y ver si realmente tú has sacado lo máximo que podías sacar para ese partido o no. Si ha sido no, para mí está mal. Si ha sido sí, pero has perdido, para mí no importa. Has perdido porque el otro rival también será bueno, como puede pasar pues en muchos partidos. Porque como decía, esto lo decía Carlos Bianchi, decía que muchas veces le preguntaban ¿cómo va a ser el Boca River? Y decía, pues depende de cómo se levante el jugador. Porque en realidad Boca River, pues al final son dos grandísimos equipos que seguramente en ese día tienen una plantilla similar, pues ahí dependen muchos factores. Si te expulsan a uno, hay que analizar ese partido. Pero yo creo que el llamar, la crítica hacia el entrenador en ese momento va a ser si la persona que va a criticarlo considera esa circunstancia. ¿Estaba el mejor equipo posible puesto? Sí. ¿Las bajas que tenías eran de demasiada importancia en relación al otro equipo? Pues ahí va a estar la clave, no en el matiz de si este fue el cuarto medio. Va solamente en la confección del equipo que sea la mejor, a mi juicio, que se podía realizar en relación al nivel también del rival. Has nombrado, por ejemplo, a Gundogan o a Pedri, los has puesto en un escalón, incluso si mi percepción hacia ti no me falla, pues Joao Félix también lo situabas ahí, Joao Cancelo o... Joao Félix está para mí un escalón por debajo de Pedri, que es el mejor futbolista con mucha diferencia del segundo. Porque si falta Pedri, por ejemplo, para mí, Xavi tiene excusas casi siempre. Porque para tú ganar, para que un equipo funcione bien, tiene que haber jugadores determinantes. Entonces, si falta Pedri, para que un equipo funcione bien y gane títulos, me refiero. Contra grandes equipos. Si falta Pedri, pero están jugando contra Osasuna, contra un equipo de nivel medio, no tienes tanta excusa. Pero contra grandes equipos, si falta Pedri en el Barça o falta Bernardo Silva en el Manchester City, para mí tienen excusa, porque en realidad tienen excusa hay que ver el otro rival que tienes, claro, en la plantilla, porque a lo mejor al otro rival le falta Kane. Entonces, si le falta Kane, ya no es lo mismo. Entonces, igual que al Madrid no le falta Benzema, pues evidentemente, por mucho que digamos que Bellingham y todo eso, falta Benzema. Y ahí hay un jugador menos y la justificación. Y Ancelotti no va a poder competir al mismo nivel que el año pasado podría competir. Bueno, sí va a poder porque se la ha reforzado también con Bellingham, pero quiero decir, sí, ya falta algo. Se puede analizar tan bien. Pues entonces, yo siempre hago escalones, o trato de hacerlo. Pedri está arriba de todos. Luego está Gundogan porque no es tan gran jugador como Pedri para mí, pero tiene un bagaje, tiene una experiencia, falla muy poco. Es un grandísimo complemento, quizá el mejor complemento para Pedri. En ese nivel coloco a Lewandowski, sobre todo ya por su veteranía. Entonces ahí ya sí lo veo en ese segundo escalón. Y luego ya hay un tercer escalón, que son los que yo considero que es un nivel un poco inferior a esos, que si faltan sí se pueden cambiar, de todos modos. Ahora, por ejemplo, para mí hay un debe claro. Si Lamine Yamal no es lo que consideramos que es, porque para mí todavía es fútbol muy difícil, Lamine Yamal aparenta que es un grandísimo, va a ser un gran jugador, pero todavía no lo sabemos. Eso hay una certeza por lo menos de 2 años como ha tenido Pedri. También yo creía que Gavi iba a ser un grandísimo jugador y hoy creo que es mediocre. Yo creía que era un grandísimo jugador y Pedri, que al principio yo era escéptico, pues como el fútbol, por lo menos para mí, es muy difícil de acertar, para mí, pues es así. Pues Pedri ha sido un grandísimo futbolista solamente con 2 años, teniendo 21 años. Pues entonces, si falta Lamine Yamal, para mí, si Lamine Yamal llega a ser lo que es Pedri, un grandísimo futbolista, si se cae de la alineación y entra Rafinha, para mí el Barça, pues muchísimo peor, pero muchísimo. Da igual que sea extremo, que centre, que haga lo mismo que Lamine Yamal, es muchísimo peor. Entonces, en ese partido habrá que decir, oye, es que no estaba Lamine Yamal, estaba Rafinha. O en este caso es que no está Pedri, está Gavi. Hay justificación para mí. Y lo mismo por parte del otro equipo, quiero decir. Entonces, hay una serie de escalones que para mí pues son los que van haciendo pues que la importancia del relevo sea pues clave. También después está la funcionalidad. Si tú tienes un gran volante, pero no vale para iniciar el juego, pues ahí ya tiene que entrar ese matiz, ese cambio, que sí enriquece al entrenador. Oye, nos falta Busquets, vamos a ver cómo iniciamos. Pues Romeu no tiene capacidad para girar. Vamos a intentar salir por Cancelo. Ahí sí entra ese matiz. Pero finalmente, la realidad es que los mejores futbolistas, para ganar, David, para ganar a los grandes rivales, para mí no pueden fallar. Los del otro escalón sí, y ahí ya entra. Si se va De Jong y tú metes a Sergi Roberto, error. No es lo mismo. Ahí es donde entra el tema del entrenador. Con tu speech que me acabas de hacer, entiendo que para Javi el gran Barça debería ser el Barça de Pedri, complementado posiblemente por Gundogan, como así decirlo, para entendernos como grandes referencias. Si no me equivoco, de las 4 jornadas que ha disputado el Barça, en 3
Es decir, en la primera jornada contra Getafe, el MVP, por ejemplo, se lo dieron a David Soria y los 3 siguientes MVPs se lo dieron a Frenkie de Jong. Y Frenkie de Jong se está erigiendo como el jugador, digamos, más importante en este inicio, más referencial. No sé tú cómo vives eso, sí que ahora estamos viviendo el Barça de Frenkie de Jong, no de Pedri, evidentemente está ausente, no está. Quizá Gundogan no está acabando de encontrar su lugar, acaba de llegar, es lógico, pero ¿cómo vives la figura del neerlandés? Claro, pero fíjate, David, esto va muy relacionado con lo que decía. Ya no está Busquets. Alguien tiene que llevar el peso del inicio de juego, porque el modelo combinativo no va a cambiar. Es Xavi, es el Barça, no va a cambiar. Entonces, es interesante saber que sin Busquets, De Jong ha ganado peso, porque Romeu no tiene la capacidad. Romeu es un gran futbolista táctico y de cara te la juega muy bien, pero no puede asumir esa responsabilidad que asumía Busquets. Entonces, que aparezca De Jong, que tiene muy buena conducción, que es el jugador de la liga con más conducciones realizadas y favorables, digamos, es un dato. La estadística muchas veces no dice nada, pero hay otras veces que es interesante. Para mí es interesante saber que está iniciando y superando bien el juego. Entonces, ha tomado ese rol, que decía antes, la funcionalidad, de tirar un poco del carro. Por tanto, lo veo positivo. De Jong tiene que dar un paso adelante. Para mí, De Jong no está en el segundo escalón, está en el tercero. Está en el que yo consideraría... en el segundo también está Araujo, perdona que no lo he dicho, y Ter Stegen. Pero en el tercero sí que está para mí De Jong, para mí tendría que estar Cancelo, para mí tendría que estar Joao Félix, aspirando al segundo si verdaderamente es un gran futbolista, que ahí tendrá que demostrarlo, ese tercer escalón. Entonces De Jong tiene que dar ese paso adelante que está dando. Pero, David, finalmente el Barça no puede depender de Jong. De Jong está bien para esa función concreta, pero los partidos del Barça tiene que depender de Pedri, de Gundogan, de Lewandowski, de grandes futbolistas ofensivos. De Jong es para mí un buen complemento. En este caso muy funcional porque nos falta un pivote de categoría de Busquets, nos faltará siempre porque no va a existir otro. El otro grandísimo volante para iniciar juego ahora mismo es Kroos, que se va a retirar pasado mañana, o Modric si lo pones ahí. Pero realmente no tenemos a Busquets. Pedri también lo puede hacer si lo pones ahí, pero lo está desperdiciando arriba. Por tanto, no funciona. Entonces, De Jong es un buen complemento y para mí es que esta temporada ya ha empezado bien. No comparto que haya sido el MVP de los partidos, no lo comparto. Pero bueno, se lo han dado. Merecido es porque en realidad sí está siendo mejor que la temporada anterior. Por lo tanto, ya es una evolución y aceptando sobre todo ese papel que le ha tocado, que ciertamente es un acierto, ¿no? Un acierto, valga la redundancia, de Xavi, supongo que le habrá dicho, tenés que tirar del carro, y de él mismo, viéndose que sin Busquets necesita el inicio de balón de su participación, y aparte por la banda derecha ahora, con Cancelo se va a distribuir eso y el Barça va a ganar en riqueza, o debería ganar en riqueza. Otro punto a analizar. Cuando el Barça esté jugando, sale el juego fluido porque ya no hay excusas, ya hay buenos futbolistas, ya no juega un central de lateral. Ya juegan 4 jugadores. Cancelo es un jugador de primer nivel más. La salida de balón tiene que salir bastante limpia. Entonces ahí hay que analizar esos detalles. Pero lo de Jong, pues para mí un gran complemento que está mejorando lo que dio la temporada pasada, a priori. Después veremos porque llevamos solo 4 jornadas. Y será importante, pero no será para mí el jugador determinante. Porque por muy bien que juegue De Jong, por muy bien que inicie el juego del Barça, si arriba no va a estar Pedri, no va a estar Gundogan para acompañar a Pedri y no está Lewandowski, para mí el Barça no va a funcionar. Has dicho que anteriormente que ya no había excusas. Una de las cosas que explicabas tú en el anterior vídeo era tu percepción positiva en cuanto a las variantes tácticas, y también hablabas de forma muy positiva en la presencia en las ruedas de prensa de Xavi. Para ti eran una bendición en aquel momento. Explicabas que analizaba el juego, que era un gusto escucharlo y que disfrutabas en ese momento viendo qué te decía sobre los partidos. ¿También te ha cambiado esa percepción hacia él? Es decir, ¿crees que su mensaje ya no te cala igual? Sí, pero no por Xavi. No me cala igual por lo que te decía antes, que mi manera de ver las cosas ha cambiado. No sé si para bien o para mal. Yo ahora creo que es para bien. Igual dentro de 2 años vuelvo a cambiar y pienso que es para mal. Entonces, me sigue gustando Xavi en el sentido de que él intenta explicar cosas del juego. Ahora, lo que me ha dejado un poco de gustar es que muchas veces la intenta explicar desde el juego. O sea, desde el juego en vacío, no desde el jugador. Te repito el ejemplo de antes. Dijo, Cancelo está muy bien para hacer la superioridad numérica. Bueno, sí, ahí hay una mezcla de todo. Sí. Lo que quiero decir es que tiene que hablar más para mí, para que fuera... Me sigue gustando que hable de fútbol, que intente hacerlo, pero creo que
cuando lo hace, si hablara más también de la característica del futbolista. Por ejemplo, Cancelo está bien para la superioridad numérica porque es un jugador de primer nivel que tiene combinación, que tiene apertura, que tiene, digamos que está ya, pero sí. Por ejemplo, él dice que se puede hacer superior, hay que ganar por la superioridad numérica en el centro, por el tercer hombre, por el hombre libre, ese tipo de cosas. Para mí que las diga así, sin más. Hemos ganado hoy por el tercer hombre. El tercer hombre es interesante si el que devuelve el balón es Messi, porque Lewandowski baja a hacer muchas veces el tercer hombre y da los pases de cara mal. Entonces no vale. Entonces lo que yo quiero decir es que él sigue intentando explicar el juego en las ruedas de prensa, hablar de juego, cosa que me gusta de los entrenadores, que hablen de juego, pero lo que le aprecio ahora, y esto era igual de antes, o sea, no ha cambiado en él, ha cambiado en mí, es que muchas veces dice ese tipo de cosas que para mí se quedan un poco vacías. Esto de Cancelo, bueno, puede tener su justificación porque hablaba del nombre propio de Cancelo y no hablaba solamente de la superioridad. No me ha valido, el ejemplo no lo he puesto muy bien, pero lo que te decía, por ejemplo, el tercer hombre no dijo quién era el tercer hombre. Entonces, en ese partido el tercer hombre, hemos encontrado al tercer hombre, por eso hemos ganado. No. Has ganado porque se ha encontrado en esta persona el tercer hombre. Entonces las jugadas han salido beneficiosas. Claro. No sé si me explico. Sí, correctamente. Pero eso es lo que trato de decir. Se te entiende muy bien. Para ir cerrando, Javi, quería preguntarte, parón de selecciones, salen temas un poco extrafutbolísticos y uno de ellos, como se acaba de acabar el mercado de fichajes, que no pueden sonar la cantidad de nombres que suenan en otros parones de selecciones, es la renovación del propio Xavi. Está muy encarrilada, dicen. ¿Tú crees que es un buen momento o crees que hay que renovar a Xavi? Yo creo que es innecesario renovar a Xavi. Es decir, deja que el proyecto avance y ya lo renuevas cuando estés seguro de que es el entrenador adecuado, porque en realidad se ha hecho una plantilla para que el equipo funcione bien. Entonces, ahora acaba de ganar la Liga, eso le tiene tirón, pero en realidad tú no puedes justificar un entrenador de más años, un proyecto de más años, porque haya ganado una liga. Eso está bien para confiar en él este proyecto, este año. Pero esto le puede pasar como, por ejemplo, le pasó a Núñez con... Sabes que a mí me gusta mucho el fútbol histórico, ¿no? Entonces le pasó a Núñez con el Van Gaal Robson, ¿no? Que al principio querían echar a Robson, contrata a Van Gaal y luego Robson mejora mucho y ya la cosa... Pues entonces deja avanzar hasta el final de temporada, que Xavi no te va a decir vamos a renovar ya, porque Xavi en eso yo lo veo una persona sensata. Bueno, no sé cómo será, pero yo creo que él no va a tener esa exigencia de vamos a renovarme ahora. Estarán en negociaciones y la cosa va bien, que lo renueven a final de temporada. En un final de temporada, cuando la cosa, tú puedes saber si la cosa está funcionando como debería o no. Ahí es cuando tienes que renovar al entrenador. No al inicio con 4 jugadores nuevos que no sabes si los va a aprovechar. Entonces, deja que el equipo fluya, que el entrenador trabaje y ya a final de temporada pues dice, pues mira, nos ha parecido que adecuado a la plantilla que tenemos, el rendimiento ha sido bueno. Hemos sacado estos resultados, tal. Hace un análisis pormenorizado de los resultados que has sacado, las derrotas que sean lógicas, las que no lo sean, y ahí lo renuevas. Yo creo que al inicio de temporada no es, aunque haya ganado la liga, no es buen momento, ¿no?, para renovar a nadie, porque en realidad cada liga, pues eso, fichas a muchos futbolistas y se van a otros. Se han ido 3 o 4 fundamentales del Barça, han llegado 2 o 3. A priori van a ser fundamentales. Hay que dejarle el tiempo, ¿no?, para trabajar. Vale, es decir, que tú serías un poco más cauto en el tema de la renovación y luego de darse. En aquel vídeo hablábamos, bueno, te comentaba yo mi teoría sobre de que comparaba un poco lo que iba a vivir este Barça. Estábamos hablando en esa primera media temporada de Xavi en relación a lo que vivió el Liverpool de Klopp, que básicamente hizo 2 temporadas y media, lo explicábamos en ese vídeo, digamos, de reconstrucción, digamos que lo tengo por aquí apuntado. Aquel Liverpool comenzó, él llegó con el Liverpool 10º, lo acabó poniendo en la 8ª posición, luego en la siguiente temporada lo mete 4º, en la segunda temporada sí, lo mete 4º, entra en Champions y luego en su segunda temporada y media, digamos, la tercera, que sería la actual de Xavi, vuelve a quedar 4º, es decir, en Liga, digamos, que no refrenda, también hay que poner el asterisco de que la Premier, de que no es la Liga, es decir, hay una diferencia bastante importante, pero llega a la final de Champions. Podemos decir que con lo que comparábamos en el anterior vídeo, nosotros apostábamos que en esa temporada completa, que es la anterior, o en esta, el Barça debía ya estar alcanzando metas, es decir, debía alcanzar o luchar por una liga, porque vuelvo a repetir que no es la Premier, o dando algún paso adelante en Champions. En Champions vamos a ver qué ocurre esta temporada, pero sí que la liga la ha ganado, no en comparación a Klopp, que quedó 2 veces 4º, y que luego se produciría un ciclo de
de 2 a 4 temporadas, digamos, de éxito, que es, digamos, lo que hizo Jürgen Klopp, ¿no? Que en su primera temporada del segundo ciclo, entendiéndonos así, que es la 18-19, queda segunda, le disputa la Premier hasta el último momento al City, gana la Champions y en esa segunda temporada, la 19-20, gana la Premier de forma muy contundente, quedan octavos y luego sí que la siguiente, la que sería la tercera, digamos que se le desmonta un poco el equipo y ahora estamos viviendo otro ciclo de reconstrucción. Es decir, digamos que Klopp ha hecho 3 ciclos, el inicial de reconstrucción, el de éxito y el de reconstrucción actual. Entonces, digamos que en aquel momento decíamos que esta era la última temporada del Barça en reconstrucción. También el Barça tiene ese asterisco económico que se va reconstruyendo a base de parches, entonces parece que nunca llega a una reconstrucción real, porque, por ejemplo, ahora lo que tú comentabas con los cambios de jugadores, pues no sabemos si Cancelo o Joao Félix van a seguir. Si tuvieran un contrato de 5 temporadas, pues sí que puedes hablar de una reconstrucción más estable, pero ahora mismo no lo sabemos. Veremos a ver qué ocurre de aquí a final de temporada. Pero tú hablabas de la idoneidad de Xavi como entrenador en reconstrucción. En aquel momento no tenías dudas en la fase de éxito, nos quedaba muy lejos, evidentemente. Ahora digamos que nos vamos acercando más o creemos que el club se está acercando más a ello, está haciendo un trabajo para estar otra vez en la pugna. ¿Te quedan más dudas que a lo mejor en aquel momento de Xavi, esa excelencia, de alcanzar la excelencia, de llegar a alcanzar esa fase, esa etapa de éxito, de gloria? Sí, pero volvemos a lo mismo. Me quedan dudas no por Xavi, me quedan dudas por mi manera de verlo. Por el contexto de club, por el contexto de plantilla, ¿no? No, por mi manera de verlo. Yo antes consideraba que un entrenador puede alcanzar la excelencia por sí y ahora no lo considero. Ahora considero que depende de los futbolistas que tenga. Antes estaba tan enfermo que pensaba que sí, bueno, eso es lo que considero ahora, pensaba que Xavi el año siguiente, sin saber qué plantilla iba a tener, el tiempo le habría dado al equipo la madurez que realmente no tiene por qué llegar. Porque para tú ganar en el Barça, por mucha madurez que le des al primer equipo que tenía Xavi, no vas a ganar la Liga. Si la gana el año pasado es porque llega Lewandowski y hace 37 goles. Si no, por mucho que hubiera mejorado el equipo, para mí Xavi no tenía culpa de no ganarla porque no tenía nivel. Entonces, ahora otra plantilla nueva. Yo ya no creo... Si lo dije, si estuve de tu parte en eso de Klopp, que seguramente lo estuviera en aquella etapa, yo ahora no creo en esas cosas. Si tienes una plantilla, como tú has dicho, que Cancelo va a tener 5 años de contrato, Joao Félix, que son jugadores que a lo mejor ya conocemos, y va a mantener esa plantilla 2-3 años, ahí sí te voy a dar un juicio de, pues mira, sí, quizá después de un año ya la progresión se va a sentar y Xavi es el idóneo, pero es que realmente yo no considero que Xavi ni nadie sea lo determinante, digamos, David. Yo creo que lo determinante va a ser con esta plantilla, si Xavi gana la Liga, para mí ha hecho un buen trabajo. O sea, no le voy a dar mucho más importancia de que busque la excelencia. ¿Cómo has hecho los partidos? ¿Has ganado? ¿Has hecho lo lógico? Entonces yo creo que con esta plantilla tiene que aspirar a ganar la Liga, la Champions según los rivales que le toca, porque la Champions siempre decimos, no es que no tiene equipo para ganar la Champions, sí tiene equipo para ganar la Champions, porque el Oporto de Mourinho era un equipo mediocre y el único rival muy potente que tuvo fue el United. Lo consiguió eliminar y luego eliminó al Marsella, al Mónaco creo que fue en la final. O sea, puede ganar la Champions. Según los equipos, en el grupo fue segundo detrás del Madrid, cosa que es lógica. Es decir, guardó la lógica de la plantilla que tiene y Mourinho no fue Dios, aunque lo elevamos como si él hubiera sido Dios. Lo que hizo fue una buena eliminatoria contra el United, que habría que ver los jugadores del United, las bajas que tenía y analizar los partidos que de hecho ahora que te lo estoy diciendo, me gustaría hacerlo. Sí, no, para ya y con certeza. Pues eso es lo que digo, el Barça puede ganar la Champions. Ahora, si se va a enfrentar al City, al Bayern y a... no sé cuál es el tercer gran equipo que haya en esa eliminatoria, pues seguramente no va a poder ganar la Champions. Pero igual no le pasa eso, igual le tocan a otros equipos. Entonces, yo creo que yo ya no considero eso de los ciclos como tuvo Klopp, que también me gustaría ver los jugadores que tenía Klopp primer año, segundo año, tercer año, porque ahí es lo que yo me voy a decantar de si Klopp ha hecho un buen trabajo o no que haya sido la lógica del tiempo. Para mí ya la lógica del tiempo ha perdido un poco de peso en cuanto a mi pensamiento anterior. Creo que es la lógica del equipo que tengas y lo que tú saques. Ahora, si el equipo se mantiene muchas temporadas, sí voy a contar un poco el tiempo. Si no, te voy a contar el rendimiento de eso. Así que por eso yo, en ese sentido, pues no creo que ahora Xavi sea el idóneo o no sea idóneo. Por ejemplo, si lo tengo que jugar por la temporada anterior, para mí sí lo ha hecho bien porque ha sacado el máximo. Ya se puede haber hecho
mejor, como todo mejorable, pero ha sacado un rendimiento adecuado a la plantilla, con sus cosas malas y sus cosas buenas. Yo no creo que Pep Guardiola hubiera ganado con el Barça el año pasado la Champions. Si le toca un equipo muy bueno que en la eliminatoria, pues le hubiera costado más. Ganó con el City porque tiene la mejor plantilla del mundo y se enfrentó al Madrid, fue mejor que el Real Madrid y en ese choque pues se levantaron mejor los jugadores, estuvo más acertado en los detalles y venció. Pero podía haber perdido, como perdió el año anterior. ¿Por qué? Porque son equipos de primerísimo nivel. Entonces, no estoy ya de parte de la lógica del tiempo, de si es adecuado o no. Yo creo que en el juicio de Xavi de si es el adecuado o no para el éxito, David, que esto es lo que finalmente me preguntas, es según los jugadores que tiene ahora, según como yo vea que lo está compactando y que el equipo está funcionando. La lógica que yo le digo, lógica del fútbol, si tú me pones a De Jong otra vez a hacer de interior ofensivo de ataque para llegar al remate, pensaré que tu trabajo es malo. Ahora, si me lo pones de iniciador, le das libertad para que inicie, pensaré, como pienso ahora, que ese trabajo en eso es bueno. Si sigues insistiendo en Gavi como tercer delantero, cuando Gavi hace 2 goles en la temporada pasada, siendo titular indiscutible como casi tercer delantero, yo pienso que estás haciendo un mal trabajo, aunque en ese momento fuera, digamos, lo mejor por las piezas que tenías, pero pienso que si tienes a otros jugadores como Joao Félix, como Lewandowski o como Lamine, Dios quiera que sea lo que apunta, pues quizá ya hay que prescindir de eso. Si sigues insistiendo, pensaré que mal. Entonces, todo va a depender de la hora, de la situación actual. No creo tanto, David, ya en entrenadores para la reconstrucción, como la otra vez, o entrenadores para el éxito. A no ser que el entrenador sea realmente malo, que eso yo creo que no es el caso de Xavi. Yo creo que Xavi es un entrenador normal. Sí, en aquel argumento de las fases de reconstrucción y de éxito también lo juntábamos un poco con lo económico, que por ejemplo todo parece preverse que la temporada que viene el Barça a lo mejor pueda operar en el mercado de fichajes en el 1-1, es decir, que no tenga tantas restricciones a la hora de moverse en el mercado. Más o menos ya lo hablábamos así en ese momento, es decir, que por eso también hablábamos de esas diferentes fases y como que la reconstrucción se acababa ya esta temporada, en el sentido de que la siguiente, el Barça, podía ser un club, digamos, al uso, sin tener una gran riqueza, pero tú tenías la duda, que es curioso porque realmente lo estás refrendando ahora, que un club que se reconstruya a base de parches, a base de jugadores, pues tipo, comentabas tú, Aubameyang, Memphis, con una cierta edad, con ciertas dudas que luego pues, se han visto realidad, tenía ciertas dudas de que eso se pudiera dar. Por ejemplo, es verdad que en el Liverpool de Klopp, pues a lo mejor se contrata una base, como están haciendo ahora posiblemente, también a base de tener cierto poder económico, para poder hacer una reconstrucción al uso con jugadores idóneos. A eso también voy. Con la realidad actual del Barça, me da a mí que eres receloso a que el Barça pueda entrar pronto en esa pugna por Europa, porque con lo que me explicas a mí me da la sensación que será difícil optar a esos jugadores que eleven el techo del equipo, ¿no? Pues sí, totalmente es lo que dices, David. Yo me explico muy mal, hablo muy rápido, me repito, pero tú coges bien la esencia de lo que quiero decir. Es cierto que si tú fichas te ceden a Félix, que tiene 26, 27 años, y hace lo que se supone que es un jugador de buen nivel y lo pueden mantener, pues ahí ya tienes esa base. Con Christensen has acertado, con Araujo ha subido, y digamos que sí tienes una base de jugadores que están, digamos, en madurez de juego y tienen una edad adecuada. ¿Qué sucede? Que tenemos a Lewandowski con 35, tenemos a Gundogan con 33, que es todo a lo que puede aspirar el Barça en cuanto a refuerzos de mercado, si no es un acierto, porque igual, claro, igual fichas a Arda Güler y es un acierto. Igual fichas y es un desastre como fueron 70 fichajes, que todos que pensamos que eran buenísimos como Rafinha, y realmente para mí es un jugador vulgar, porque no se acierta siempre. El fútbol es complicado, no es lo mismo la Premier, no es lo mismo verlo jugar en un nivel secundario, por lo que sea. Entonces, al Barça es cierto que los mejores futbolistas, quitando a Pedri, Lewandowski y Gundogan, pues son jugadores muy veteranos. Los otros dos que han llegado, por muy bien que rindan, Cancelo y Joao Félix, que serían buenos para esa estructura que te pueda dar un margen de años, pues se te van a ir, sí, porque no tienes opción de compra, creo, ¿no? Y va a ser difícil que si hace una buena temporada Cancelo nadie lo quiera. Igual que Joao Félix, se va a revalorizar y quizá el Barça no tenga. Entonces ahí está el problema. La reconstrucción no va a ser de años, va a ser hasta que tú logres una plantilla que pueda acompañar a los Araujo, a los Pedri, pero que lo pueda acompañar 3 años seguidos. Que eso es lo que ahora no se ve. Lewandowski yo creo que este año ya, 35 años,
no es un jugador tan virtuoso como podía ser Xavi, como puede ser Modric, que al final con su calidad, con su capacidad de fútbol asociativa y de puro fútbol, se van a desenvolver bien, pero un delantero centro rematador, que es lo que Lewandowski, quizá le va a costar más. Entonces es cierto que al final el Barça no va a tener un cuerpo de reestructuración a priori en esta temporada, ni en la siguiente, ni en la otra, porque las circunstancias nos están dando y la economía no lo va a permitir. El Liverpool está intentando fichar, pero fíjate, con Darwin parecía que este año está resurgiendo, pero parecía que era un gran fichaje y Gakpo también, y que tampoco terminaban finalmente de ser el nivel que habían conseguido fichando a Salah, por ejemplo, que sí era el nivel que realmente tenía. Entonces, muchas veces va a depender de eso, pero es verdad que el Barça no tiene las condiciones idóneas para que haya un equipo con una base mínima de nivel, ¿no? Para que con 2 o 3 agregados en los siguientes años, pues siga manteniéndose arriba, sino que le va a costar por el hecho económico, está claro. Pues Javi, creo que hemos tenido una bonita charla. Prometo para la próxima ocasión no tardar tanto en darte margen, porque nunca te doy margen para fructiferar estas quedadas, y así tampoco te robo 1 hora y te robo 20 o 30 minutitos y así seguro que quieres repetir. Pero bueno, yo encantado, David. Yo no... 1 hora, bueno, tú sabes que yo cojo una revista de aquí, me pongo a hablar y me pego 2 horas hablando de una revista porque suelto la tralla ahí, así que no hay problema. Pero eso sí, si me lo hice un par de días antes, bien, porque entre el trabajo y ahora la feria que te decía. Javi, un placer tenerte por aquí, como siempre. Un abrazo, David, un placer. Un abrazo, cuídate mucho. Cuídate. Adiós. No podemos celebrar.